Hace unos días les avisé en Instagram que después de un funeral tuve un accidente de auto, nos chocaron, iba con casi todo mi núcleo familiar, iba con mis abuelos, iba con mi mamá, con mi hermana y quisiera decirle algunas cosas, no tuve como energía para prepararme ni maquillarme ni nada, por eso la mascarilla y todo eso. Y probablemente evite muy poco este video, así que bueno, les voy a decir algunas cosas que tienen que saber y que tomar en cuenta si les pasa algo parecido, si les interesan estas recomendaciones de las que usualmente no se habla porque uno piensa cuándo le va a pasar eso en la vida. Em, Adelántense, ahí les dejo marcados los capítulos, quizás abajo de la descripción, pero es necesario que sepan algunas cosas, no voy con guión ni nada de eso, así que ténganme paciencia. Primero les voy a contar más o menos cómo fueron las cosas, si les interesa como todo el contexto, y si no, ya saben, adelanten a las recomendaciones que tienen que saber. Estábamos en un funeral de una persona de la familia muy querida. Esta era la hermana de mi abuelo. Fue como muy impactante todo. El discurso que dio mi tía ahí me hizo llorar mucho. Estábamos todos como muy afectados, llorando. Mi abuelo estaba sorpresivamente tranquilo. Él siempre en los funerales como que mantiene la calma mucho. No sé por qué, si era su hermana. Mi abuelo no estaba llorando, no estaba de ninguna manera, de hecho estaba como haciendo como bromas incluso en el funeral, estaba como con otros familiares conversando y todo eso. Es una persona muy social que no llora nunca. No sé si es su mecanismo, si es una persona que ya entendió como toda la vida y sabe que hay un momento de partir, pero fue muy triste, por varias cosas fue como muy triste. Estaba como mi abuela, que fue como amiga suya, mi tía María, fue como que estuvo ahí en muchos momentos difíciles y como que siempre jugaban, siempre venía como a verla y todo, entonces como que estaba muy afectada mi abuela y yo estaba ahí conteniéndola, además llorando yo porque era muy triste. Me acuerdo que en el funeral, antes de irnos, antes de que llegara la carroza fúnebre, había como, en los funerales como que sirven café o dulces o cosas para comer para los que vienen, y había como un dulce que me entregó mi hermana, que había como alguien dejó ahí, y ese dulce era como el mismo que nos traía mi tía siempre que nos venía a ver. Terminó el funeral, es un lugar súper bonito, estábamos ahí, yo aproveché de ver como una fuente de agua que yo veía siempre que iba a ese cementerio, que era muy linda. Seguramente le subo una foto porque la fuente de agua es preciosa. Y fuimos, nos subimos al auto, mi abuelo estaba conduciendo. Debo decirles unas cosas, mi abuelo conduce como conducen los abuelos. Quienes tengan abuelos que conducen seguramente sepan, conduce muy bien, me refiero, es como muy respetuoso de las normas de tránsito. Él como que siempre señaliza, siempre, nunca más allá de los límites, siempre que alguien como que quiere pasar, les da la pasada. Muy bueno, respeta todas las normas de tránsito, nada que decir de eso. Y aprovechamos de pasar a comer, queríamos pasar a comer algo que quedaba cerca, que le gusta mucho a mi abuela, porque aparte de como para conversar un poco, pasar la tristeza, y estábamos conversando, me acuerdo de mi tía, de las cosas que se habían como dicho con mi abuela, estábamos como pasando un poco el momento triste, y doblamos hacia el lugar que quedaba como al paso, donde íbamos a ir a comer un poco. Entonces lo que yo recuerdo es que sentimos el golpe. La verdad no sé si nosotros entramos, no sé cuánto habíamos entrado, pero el auto que venía de atrás iba rápido y nos chocó de una manera, fue, fue, fue muy fuerte, que yo en ese momento dije como, aquí ya fuimos, aquí ya nos morimos. Como que en un segundo yo pensé que ya era, ya, ya se le fue Chira. Em, pero yo recuerdo haber escuchado los gritos de mi madre, el sonido del impacto que fue muy fuerte, el sonido del arrastre del auto, el empujón obviamente fue fuerte, me dolió bastante la espalda, esta parte del cuello, porque cuando uno choca, usualmente creo, si no tengo mal entendido eso, pero yo antes pensaba que en los choques lo que le hacía más daño a la gente, lo que la desvivía,
era como el daño de los autos, de los fierros y todo eso cuando se destruía el auto, o los golpes en la cabeza, pero usualmente es como eso el impacto porque el cuello como que se puede romper la parte de aquí de la columna. Entonces por eso el cinturón es como así, porque me imagino que te detiene un poco lo que es el impacto, el rebote. Entonces fueron los gritos de mi mamá, fueron los gritos como de mi hermana y después como que nos miramos todos cuando se quedó todo un silencio. Me acuerdo haber visto como hay gente acercándose o no sé si yo la percibí como más cerca, que estaban como los que estacionaban afuera del restaurante. Y me acuerdo que entre todos como que nos miramos a ver si estábamos bien. Yo como que miré a mi hermana y después veo a mi mamá y a mi abuelo saliendo rápido del auto. No sé si había visto a mi abuela, no sé si vi. En ese momento yo no sabía si todos estaban bien, si alguien estaba sangrando, si alguien estaba como, no sé si alguien estaba mal. Nosotros como que salimos del auto, salimos todos muy adoloridos y como que confundidos, como que en estado de shock. Mi mamá como que salió y empezó a preguntar a gritos si estábamos todos bien y yo estaba como muy alterada. Vi el otro auto que estaba como muy mal ahí. Habían pedazos de auto en toda la calle, en la carretera, porque fue una carretera. Imagínate la velocidad a la que iba todo. Y me acuerdo que yo tomé el teléfono. Mi abuelo y mi mamá fueron al otro auto a ver si estaban bien. Y se habían adelantado y yo no quería dejarlos solo porque yo no sabía si el otro auto se iba a entrar como en pánico e iban a darse a la fuga, iban a avanzar y quizás podían atropellar a mi abuelo, a mi mamá. Entonces como que yo fui a una distancia más o menos prudente y empecé a grabar. Cosa que a pesar de que tengo el video y que intenté como mandarlo para que fueran como pruebas para el seguro y todo eso, siento que no es como algo para YouTube, así que se van a tener que conformar con mi narrativa. Es algo como muy serio, siento yo como para exponerlo así. Eh, pero sí me bajé, empecé a grabar a una distancia como con precaución. Empecé como a grabar la patente, que es como la identificación de los autos, y dejé de grabar y entonces mi abuelo estaba conversando con el chofer. Con mi mamá nos fuimos a ver la gente que había dentro del otro auto. Mi abuela se quedó con mi hermana a la otra calle, cerca del auto que nos habían chocado. Y en el asiento del copiloto iba una mujer con su bebé. No sé si era su bebé, no sé si era su hijo, su sobrino, no sé, pero era una mujer y un bebé en el asiento delantero, en el del copiloto. Y lo primero que preguntamos fue si están bien. Y ella no respondía muy bien a eso. Me imagino de haber estado asustada. Y justo veo pasando atrás del auto que venía una ambulancia. No sé cómo llegó, seguramente venía pasando, pero nosotros le hicimos señales. Se bajaron unas personas, personales de la salud. Entonces vino una señora que no sé si era doctora, paramédico, enfermera, y empezó también a preguntarle si estaba bien a ella y al bebé, y que le estábamos insistiendo en que se fueran en la ambulancia porque había que revisarlos y no sabían si el bebé le había pasado algo porque el bebé estaba como, no sabíamos si se habían lastimado o algo así, si les había dado como una contusión, pero la mujer no respondía muy bien. Y entonces yo fui al otro lado del auto donde estaba como mi abuelo conversando con el tipo que conducía. Eh, También le pregunté si estaba bien. Yo debería haber estado enojada, enfurecida, porque pudo habernos quitado la vida a todos y a pesar de eso yo voy al auto y les pregunto si están bien y me preocupo de que se vayan ellos en la ambulancia en lugar de mi mamá que estaba toda dolorida porque iban con el bebé. Entonces imagínense ah, todos nosotros preocupados de ellos y el conductor pudo habernos quitado la vida. A ver, y esto es importante. Yo me acuerdo que en el momento antes de cruzar la calle para ir a ver a las otras personas y grabar la patente y todo lo que había pasado, alguien que venía como atrás de ellos, del auto que nos chocó, como que pasó y me gritó, este venía como zigzagueando de hace rato, o sea que venía como manejando en zigzag y, y él se veía como, no sé, se veía como ido, como con los ojos rojos, vidriosos. Me acuerdo que yo como estuve cerca me olía un poco a alcohol
y él estaba como intentando decir que nos llamáramos a la policía, pero la policía ya estaba ahí. ¿Por qué? Porque venían pasando. Nadie llamó a la policía, ellos venían pasando y vieron el accidente y obviamente tienen que acercarse para ver si alguien estaba conduciendo en un estado de ebriedad, para ver si alguien estaba herido, para ver qué pasó. Entonces como que nadie lo llamó, pero él no quería que llamáramos y quería como pasar dinero, un poco de dinero que no alcanzaba para los daños de cómo quedó el auto, pero la verdad nadie se preocupó del auto en ese momento, todos estábamos como muy en estado de shock porque fue una experiencia muy fuerte, fue el ruido, fue horrible. Justo como íbamos saliendo del funeral, por ahí pasó un tío, de verdad que fue como, no sé, milagroso que pasara todos los que tenían que pasar en ese momento, la ambulancia, los policías, mi tío que vino como a tomar como las riendas del asunto, como a instruir un poco cuál era el protocolo, empezó como a tranquilizar a mis abuelos porque, a ver, lo material, gente, uno dice lo material se pierde y no importa y todo eso, sí, tienen toda la razón, lo material es material, se recupera, en algún momento puede, no sé, caer un meteorito en la casa y se pierde todo, se sabe eso, sé que uno tiene que estar agradecido porque no pasó nada, porque no hay como lesiones hasta ahora que haya como que constatar, mi mamá quedó muy molida, sí, pero hasta ahora es dinero, gente, es dinero que mis abuelos que son pensionados pudieron reunir para comprarse un auto. Ellos no son gente de dinero, gente, nosotros no somos personas de dinero. Ellos con todo el esfuerzo pudieron conseguir ese auto que encima es como para llevar a las personas que lo necesiten a médico, es para llevar a mi hermana a estudiar, a sacar su carrera. Entonces no somos como una familia que puede como deshacerse de un auto o de una cosa, es como que es esfuerzo, gente, es esfuerzo de personas jubiladas. Y aquí en Chile la jubilación es poquísima, es como mucho esfuerzo para tener ese auto. Pero nadie se preocupó del auto. Lo que sí, mi tío como que estaba como tranquilizando a la gente, diciendo como los pasos, porque después les voy a hablar un poco del seguro, pero había seguro, porque son súper responsables en la revisión técnica, son responsables en el seguro del auto, de que te devuelven en caso de que te choquen el dinero. Entonces como que les estaba diciendo, no, esto va a pasar, le estaba como conteniendo en ese sentido de que tienen que ir ahora a como declarar y todo eso, ahora va a venir la policía, va a hacer esto. Y ok, bueno, mi madre y mi abuelo después se fueron a la comisaría, tenían que ir, mi mamá se quedó como dando testimonio ahí y me dijo que me quedara con mi abuela, que nos quedáramos con mi hermana allí en el restaurante, cosa que pasamos al restaurante para que mi abuela se sentara un poco, para que se relajara un poco, para tomar una Coca-Cola, algo como para el susto. Y estábamos ahí, la gente de dentro del restaurante sabía, había visto lo que pasó, los del estacionamiento también. Mi abuelo después lo llevaron al hospital, quizás para revisarlo, pero le hicieron también como exámenes de sangre porque él también tenían que, a pesar de que a él lo chocaron, también tenían que revisar si estaba bajo los efectos de algo, cosa que no, porque es un abuelo. Ya les dije cómo es mi abuelo, así es como muy tranquilo. Entonces como que, ok, hágame exámenes de sangre, le hicieron todo bien. Se demoraron bastante, sí. Nosotros después nos fuimos, nos vino a buscar una tía. Pero gente, ¿cómo llevas a un bebé en el asiento delantero? ¿Cómo vas en estado de ebriedad conduciendo con un bebé y con otra persona? ¿Cómo, en primer lugar, cómo conduces en estado de ebriedad? Porque después le hicieron como un alcotest y creo que marcó que estaba como, había tomado. ¿Cómo? ¿Y cómo? Sé que la responsabilidad recae en el conductor, obviamente, porque él era el que había tomado, pero la copiloto, ¿cómo no se fue atrás en último caso? ¿Cómo accedió a subirse al auto con el bebé? Creo que ella estaba como en shock, no sé muy bien qué habrá sido de ellos, no sé qué habrá pasado con el tipo, nadie sabe, no, como que no dimos seguimiento a eso. Y aquí, gente, les tengo que conversar algunas cosas, les tengo que dar algunas enseñanzas. Por más bien que conduzca a alguien, si es que tú en algún momento vas a conducir, si conduces, si es que un hermano, amigo, familiar tuyo conduce, ojo con esto. Por más bien que conduzcas, no eres solamente tú en el mundo conduciendo. Por más que te creas genial conduciendo, siempre hay gente, otra gente que no sabes cómo va en el auto, así que siempre tienes que estar atento. Mi abuelo siempre estaba atento, pero no se pudo evitar. Tampoco siento que los accidentes haya como que culparse de por qué pasé ahí, por qué esto, por qué fuimos al funeral, por qué pasamos después.
pudo haber pasado antes. Y mi hermana me dijo, mira, seguramente si es que hubiésemos ido en la otra dirección hacia las casas después del funeral, hubiera chocado igual y peor, porque más allá igual iba a estar el tipo. Así que uno no sabe, así que no se culpen cuando son víctimas de algo, cuando les pase algo a ustedes, porque no existe lo que hubiese pasado. Pasó y la culpa la tenía el otro conductor totalmente. Y lo más importante, gente, y esto parece repetitivo, pero es que uno no le toma el peso hasta que le pasa. Si es que tú vas a conducir, no bebas antes. Si es que bebiste, no conduzcas. Sé que es muy básico decir esto, pero tengo un punto, ¿ok? Si es que mi abuelo hubiese bebido, aunque sea una copa, lo llevan preso a él también, a pesar de que era la víctima del choque. Lo hubiesen llevado arrestado también porque no se puede aquí conducir, es tolerancia cero, no puedes conducir si has tomado algo. Así que de verdad, aunque sea un poquito, un sorbo, te van a echar la culpa a ti eh, por conducir así. Entonces como que no tomen si es que van a conducir, aunque sea muy poco y no estés ebrio, no. Y ustedes son jóvenes, mi audiencia, y les quiero decir que probablemente ustedes no conducen, pero quizás sus hermanos sí, sus padres sí. Si es que ellos bebieron, no te subas al auto. No te subes, no importa si se enojan, no importa si tienes que tomar un Uber, si tienes que caminar. Sabes que es preferible que si están en estado de ebriedad, si están alcoholizados, no te subas porque pueden chocar y te puede pasar algo, puedes quedar con secuelas de por vida, puedes perder la vida, así que no te subas, no dejes que tus hermanos pequeños, tus sobrinos, no sé, no dejes que se suban a un auto donde el conductor esté ebrio, simplemente no. De verdad no importa, es preferible que se enojen contigo, que te digan de todo antes de que te pase algo y puede que no te pase nada, puede que lleguen a salvo a la casa o puede que no, así que por favor no se suban al auto. Si es que alguien está conduciendo ebrio, no se suben. Y gente, para los que tengan autos, si sus papás tienen auto, etcétera, un seguro es necesario, gente. Yo creo que si el auto no tuviera seguro que pagaban diligentemente todos los meses, no hubiésemos tenido más auto, porque es un gasto caro y las reparaciones cada vez están más caras. ¿Tú sabes cuánto cuesta siquiera una revisión a un mecánico? Es carísimo. Los repuestos de las reparaciones, todo eso, de verdad que no es como poco dinero. Aunque conduzcas muy bien y pienses que no, porque uno lo ve lejano, piensa cuándo me van a chocar, quizás un raspón, un topón, que le dicen cuando topan un poquito, pero de verdad uno no sabe cuándo se le va a destruir todo el auto y es esfuerzo tuyo, de tus papás, así que tampoco lo veas como, no me importa, es esfuerzo, gente, es dinero. Simboliza horas de trabajo, simboliza, no sé, jubilación, simboliza otras cosas que no te compraste por comprar el auto, así que seguro para tu auto, por favor. Fue como muy surrealista el día, hasta parece como excusa de por qué no me hablaste en todo el día. No, es que después de un funeral me chocaron. Pero sí, pasó eso. Imagínate estar como llorando triste por la pérdida de un ser querido y justo después te choquen así. Honestamente a mí me preocupa mi hermana, porque mi hermana ya antes le tenía miedo a los autos cuando iban rápido, cuando iban en carretera. Les tiene como cierto pánico a la velocidad. Entonces después del accidente yo no sé cómo ella va a quedar, porque fue fuerte el golpe, gente, fue muy fuerte, de verdad yo me acuerdo el ruido de las piedras contra la tierra, el empujón, el impacto. Mi hermana y mi mamá se pegaron como en la cabeza porque chocaron entre ellas con el movimiento. Y por último, yo no sé cómo mi abuelo le hace para que no le afecten mucho esas cosas, porque ahora yo lo veo bastante bien, yo al menos lo veo así como seguir, conversar, todo bien, funcional, pero perdió una hermana y después lo chocaron cuando él estaba conduciendo. Entonces como que no sé cómo le hace, pero es una persona muy fuerte que admiro mucho. Gracias por escucharme. Acuérdense de decirle a sus papás del seguro, de que tengan todo el día las licencias y no se suban a un auto si es que alguien más bebió. Por favor, de verdad, por favor. Uno no sabe de verdad cuándo le va a pasar. Adiós.